Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como ustedes pueden ver, esa es la palabra que tenemos para el 2026. No he querido que nos olvidemos del 2025. El 2025 hablamos de una intimidad que transforma. Meternos en la presencia de Dios, buscar de Dios nos transforma, nos impacta. Un relato bíblico y es una realidad. Cuando tú entras a la presencia del Señor, hay un perfume que se queda impregnado en tu ser. Y cuando tú sales de ahí, de la presencia del Señor, realmente la gente sabe que estuviste en la presencia de Dios. No tienes que estar diciendo, vengo de un ayuno de 48 días. No tienes que decirlo. Tu rostro, tu corazón lo expresa. La gente se da cuenta de que has estado en la presencia del Señor. Entonces, cuando buscamos, cuando entramos en la intimidad con Dios, vamos viendo cómo Dios va transformando todo nuestro ser. Y para este año, el Señor nos ha hablado de año de renuevo, año del vino nuevo. Y bueno, hemos estado enseñando para ir reconectando el mensaje. Hemos ido hablando del odre nuevo, ¿cierto? Que representa un nuevo corazón, un nuevo lugar donde se deposita lo valioso, que es el vino. También se habla del odre viejo, que representa las estructuras, la religión, los esquemas tradicionales que existen. Y bueno, Dios no los desecha, pero Dios quiere traer un vino nuevo, algo nuevo a nosotros. Y para eso necesita un odre nuevo. También que existen los odres, que son esas bolsitas o esos saquitos de los que hemos estado hablando, que están diseñados para transportar líquidos, como el vino, que es el que estamos viendo ahora. En la Biblia vemos que se transportaba también el agua, porque ellos eran pueblos nómadas, entonces no existían ni cantimplora, ni existían tanques, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo lo transportaban? A través de odres. Y habían odres pequeñitos y habían odres grandes, ¿sí? Es como con la piel de la cabra, que era casi todo como una cabra, así todo el cuerpo, lo tomaban de todas sus partes y lo sellaban y lo llenaban todo de agua para poder atravesar desiertos y lugares lejos. También lo utilizaban para la leche, para guardar la leche ahí y todo eso. Ahora, el odre existía porque había un líquido que transportar, o sea, cualquiera de los que estábamos hablando. Pero también nos habla del vino, cuando se fabricaba, cuando se estaba preparando un vino nuevo, había que ponerlo en un odre nuevo. ¿Por qué? Porque él genera un gas y eso terminaba reventando el odre. Entonces se necesitaban odres nuevos resistentes y había que pulirlo y todo eso. Y también yo les decía en una de las enseñanzas que el odre viejo, para que pudiera recibir el aceite, el líquido nuevo, el vino nuevo, necesitaba, y para que no se reventara, lo flexibilizaban con aceite. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Entonces, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por eso el mensaje de hoy se llama aceite para el odre. Ese aceite que se utiliza para el odre viejo, para el odre nuevo, para prepararlo y que pueda resistir lo nuevo que va a recibir. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la enseñanza de hoy? Es Lucas capítulo 7, usted puede verlo ahí, del versículo 36 en adelante. Incluso tal vez vamos a leer un poquito del capítulo 8, pero bueno, no ahora, sino más adelante. Y yo quiero abrirle mi corazón con algo. Yo tenía la intención de hoy compartirles y enseñarles
sobre María Magdalena, que en estos días está de moda, y usted sabe por qué. Quería hablarle la realidad, quién fue, bueno, muchas cosas, pero bueno, no es lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere enseñar. Entonces, aunque yo estaba estudiando el tema y leyendo, el Señor me dijo, mira, la cosa es este versículo. Y cuando yo comencé a leer la porción, comencé a darme cuenta cómo conectaba una cosa con la otra. Y de hecho, en algún momento voy a hacer referencia a María Magdalena, pero no me voy a centrar en eso, porque el mensaje del púlpito no es ni para contradecir políticos, ni para defender, ni para politizar, ni para el púlpito es para enseñar lo que Dios quiere decir a su iglesia. ¿Me entiende? Tal vez algún día lo hagamos, no sé, pero en este momento solamente voy a decirlo como dijo Pablo, me es permitido lo que voy a compartir en la mañana de hoy y que sea de bendición para todos nosotros. Entonces dice Lucas capítulo 7 del versículo 36 al 50, si lo tiene alguien, por favor. Es que nos toca apoyarnos con el micrófono para que se escuche el mensaje, si no, no se oye. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien Jesús perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, el contexto de Lucas, usted sabe, Lucas es el médico, y yo siempre he dicho, como él tenía formación médica, aunque en esa época no, lo que hoy conocemos como el método científico, que es el sistema ese de investigación, bueno, no estaba desarrollado, porque eso se desarrolló por allá como en el siglo XV, pero como médico él tenía su forma de escudriñar, de conocer la verdad, de relatarlo, y bueno, lo hace de manera cronológica, ¿cierto? Lucas es el que comienza a relatar todo, él se dedicó a investigar, él no conoció a Jesús en persona, entonces precisamente él fue a la fuente. Incluso Lucas, algunos dicen que es el Evangelio según María, porque Lucas fue donde la mamá de Jesús, María, y comenzó a preguntarle los detalles de su niñez, y él lo fue colocando cronológicamente como lo encontramos. Entonces me gusta Lucas porque cuando a veces yo quiero saber más o menos cómo fue establecido, en qué orden, pues Lucas es el mejor apoyo para hacerlo. Ahora, Lucas hace este relato en una época en que están
siguiendo en que se está formando el equipo de discípulos y de seguidores de Jesús. Y en este momento en que Jesús está consiguiendo, voy a decirlo de esta forma, o formalizando o estructurando su equipo de discípulos, sucede esta historia. Y mire lo que sucedió ahí. Él fue a comer a la casa de un fariseo. El fariseo le rogó a Jesús que comiese con él. No fue Jesús que le dijo, mira, invítame a comer, hey, mira, tengo hambre, mira, quiero ir a ese restaurante. No, no, el fariseo se interesó en comer con Jesús y era la oportunidad, o sea, las comidas en esa época no es como de pronto como ahora, mira, ahí te invito a almorzar, nos sentamos a almorzar a las 12, después que terminamos de comer y tal, de pronto hablamos un poquito más y ya nos vamos. Y hermano, en esa época cuando se sentaba a uno a comer, si era el almuerzo, comenzabas a almorzar y podían durar 2 y 3 días ahí sentados, hablando y comiendo. O sea, este hombre, el fariseo, se sentó con Jesús porque estaba interesado en saber de él, conocer de él, estructurar, ser discipulado por él. Y en ese contexto que él está comiendo en la casa del fariseo, se aparece una mujer. Y esta mujer, como dice el relato, una mujer de la ciudad que era pecadora. Y al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y vino y ungió los pies de Jesús y con sus lágrimas y bueno, comenzó a secarlos con su cabello y todo eso. Y todo eso tiene una simbología que nos enseña muchas cosas de las que quiero compartir. Ahora, ¿quién es esa mujer? Aparecen también varias mujeres en el ministerio de Jesús, apoyando su ministerio. Siempre las mujeres han tenido una disposición especial para servir. Amado, de pronto me da pena, pero yo quiero decirle, en la iglesia hay muchas veces que yo he dicho, necesito tal cosa, por ejemplo, necesitamos organizar tal cosa, ¿quién nos puede ayudar? Y las que aparecen son las mujeres. Gloria a Dios porque a hoy en día, sobre todo desde que tenemos el ministerio de hombres, eso está cambiando. Pero la última fue la ida a compartirlo del Ministerio de Misericordia. La mayoría eran mujeres. Vamos a compartirlo y se aparecieron. Entonces la mujer siempre ha sido más sensible, ha estado más dispuesta a servir tristemente que el varón. Y esta fue la situación. Siempre han habido mujeres o hubo mujeres en la vida de Jesús que respaldaron su ministerio. Ahora, ahí dice cómo lo hacían. No como yo me imagino, sino como dice la Escritura que eran. Muchos dicen que la mujer que está ahí relatada, porque lo conectan con Juan capítulo 12, a buscar Juan capítulo 12. Que en Juan capítulo 12 se relata algo parecido, pero acuérdese que Juan no es de los evangelios sinópticos, no relata exacta, pero es una visión cercana de lo que pasó. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, perdón, es el 12, es el 13. Sí, yo estaba leyendo el texto. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro, uno de los que estaban sentados a la mesa con él, Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Es como un relato parecido. En la Biblia hay varios relatos así con Jesús, ¿me entiendes? Y algunos dicen que es el mismo texto, algunos dicen que no, que son 12 episodios, incluso lo de la pesca milagrosa, lo de la multiplicación. Hay varios escenarios en que se ve que Jesús multiplicó, y hay estudiosos que dicen que son multiplicaciones diferentes. Pero bueno, en este caso, la gente dice
que la mujer de Lucas, que acabamos de leer, capítulo 7, es la misma de Juan, capítulo 12. ¿Y quién era esta mujer? María, ¿se acuerda? La hermana de Marta, y a ella le llaman María la de Betania, que es diferente a María Magdalena. ¿Por qué? Porque María Magdalena era María, una mujer que venía de Magdala. Y esta de la que estamos hablando era María que venía ¿de dónde? De Betania. O sea, son diferentes mujeres, diferentes. Entonces, muchas de ellas estaban ahí sirviendo, incluso cuando hay el relato, si lo encuentro, creo que es en Mateo, en el último capítulo de Mateo, sí, Mateo 28 dice, pasando el día de reposo al amanecer del primera semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Al ver el sepulcro hubo un terremoto. O sea, María Magdalena también, cuando Jesús murió y resucitó, fue de las primeras que salió corriendo a ver. Y vio y percibió el hecho de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Entonces, algunos creen que era María Magdalena. Y sobre todo, vamos a volver a Lucas capítulo 7, pero ahora vamos a buscar el capítulo 8. Ahí seguidos. Entonces, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio de Dios, los 12 con él, y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces fíjense, habían varias mujeres dentro de aquellas que apoyaban el ministerio de Jesús y en diferentes formas. Estas, por ejemplo, dice que apoyaban con sus bienes. Por ejemplo, la que es la esposa de Chuza, el intendente de Herodes, no andaba con ellos para arriba y para abajo, pero había momentos en que estaba con ellos y apoyaba con sus bienes, con lo que ella tenía para el ministerio de Jesús. Porque vuelvo y digo, y usted lo sabe, Jesús estaba dedicado a la evangelización, a la predicación, y ellos necesitaban comer. Eran 12, y los que estaban a veces casualmente con ellos necesitaban comer, necesitaban dónde alojarse y todo eso. ¿Y eso de dónde salía? De los diezmos, no, porque el templo existía en ese momento. Y los diezmos, ¿dónde iban en esa época? Y bueno, deben ser los diezmos iban al templo, no al ministerio de Jesús. Entonces, ¿de qué se sostenía el ministerio de Jesús? De las ofrendas que algunas personas le daban, como por ejemplo estas personas que están ahí, Juana, Susana, María y las otras Marías que estaban ahí. Entonces ellas apoyaban de diferentes. Creo que pueden bajarle un poquito al aire, lo ponen en 23. ¿Ah? Bueno, y que se lo paguen a mi leer. Entonces, ok, entonces fijémonos, había todo un grupo de personas alrededor, todo un equipo de personas que iban apoyando el ministerio y que lógicamente necesitaban recursos para sostenerse, ¿cierto? Cuando yo le estaba explicando ayer en el ayuno, que cuando la iglesia comienza realmente a recibir diezmos, después del año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 el templo fue destruido. Hasta el año 70 los judíos, sus ofrendas, sus diezmos propiamente, donde dice la escritura que debía ir, traer los diezmos al alfolí. El alfolí era una canasta que estaba en el templo. Entonces la gente traía ahí su diezmo y su ofrenda. ¿Para qué era el diezmo y la ofrenda? Para el sostenimiento del templo y de los que de manera, puede decirlo, total o no sé, estaban dedicados solamente al servicio en el templo. Entonces, y también había una porción que se dedicaba para los temas de misericordia. Entonces, por ejemplo, la gente cuando llevaba cabritos, vacas y todo ese poco de cosas, los sacerdotes no se la podían comer todas, no había refrigerador. Entonces, ¿qué se hacía con eso? Además de suplir las necesidades de los que estaban ahí,
se atendían las necesidades del extranjero. Era la primera necesidad, los extranjeros que estaban ahí. Otra necesidad, las viudas y los huérfanos. Entonces, cuando en la ciudad alguien tenía hambre, ¿dónde iba? Al templo. Y ahí se le suplía. Ojalá algún día nosotros tenemos la canasta de bendición y damos lo que llega, pero ojalá algún día, yo conocí una iglesia, o sea, la iglesia está en Puerto Rico, pero yo los conocí en República Dominicana. Ellos tienen una despensa de misericordia organizada, tienen hasta un cuarto frío, donde la gente que trae cosas como carne, ahí los almacenan y ellos van haciendo la obra social. Imagínate, tan organizados son que tienen una bodega con cuarto frío y todo eso. Entonces ellos han entendido esa función y tienen la facilidad y le han apuntado a eso. Ahora, la palabra o el nombre Miriam María es una traducción de Miriam, y Miriam significa amada por Dios o elegida, y Magdala viene de Migdal, que significa torre o una fortaleza. Entonces, cuando tú unes los dos nombres, estás diciendo alguien que fue amado, alguien que fue escogido para hacer una fortaleza, para dar fortaleza. Entonces tú entiendes por qué esta mujer estaba ahí, para darle fortaleza a esa gente, para darle ánimo a esa gente. Y gloria a Dios porque, amados, los pastores también necesitamos que nos den fortaleza. A veces una palabra, a veces, por ejemplo, lo que yo vi ahora es una cosa que le da a uno ánimo para continuar trabajando, porque no toda la carga puede llevarla uno, ¿cierto? Ayer voy a contar, no todo se me tiene que ocurrir a mí, no todo tengo que hacerlo yo, pero por ejemplo, hace unos días la señora niña, bueno, el que dio un testimonio, la mamá de Tomás, ella me decía, pastor, necesitamos comenzar a visitar a los vecinos. Nos reunimos un día en la iglesia y de ahí salimos a visitar. Eso es lo que se llama técnicamente el ministerio de consolidar y de evangelizar. Vamos a las casas, hablamos con la gente, compartimos. No es que llegamos a imponer. Llego a tu casa y voy viendo un cuadro medio que no me suena y vamos a quitar ese cuadro y vamos a quemarlo. No. Llego a compartir, y en el proceso de compartir, si la persona abre la puerta, yo puedo compartirle el mensaje. Y si no lo abre, ¿qué es lo que yo puedo hacer al final? Bendecirlo, orar. Quisiera que, antes de que me vaya, quisiera que orara por algo, y la persona probablemente, y ojalá que sí, y en la mayoría de los casos sucede que te dice sí, y ahí abrió la puerta y tú oras por la persona para que sea bendecida. No llegamos a controlar la casa ajena, no llegamos a meternos en los chismes ajenos, no llegamos a investigar a la gente su vida familiar, llegamos a llevar bendición. Entonces, eso se le ocurrió a la señora Nidia, y qué chévere, Nidia, y qué bendición que ayer lo hicieron. Ayer salió María con Kendry y qué otra persona, y la señora María salieron a bendecir y a visitar a una persona. Es el principio de lo que deseamos que sea un fluir, que no lo hagan solamente ellos, que sea algo de la iglesia, porque la gente está esperando que lo haga el pastor. No, hermano, usted puede visitar, usted puede bendecir a otras personas, usted puede alcanzar a otras personas también. Acuérdense, allá me pusieron, allá usted voltea allá, y ¿qué son las figuritas esas que están allá? Unas ovejas. Los pastores no paren ovejas, los pastores paren pastores líderes. ¿Quiénes son los que paren las ovejas? Las ovejas. Entonces también aprópiese, empodérese. Yo le digo, estoy viendo cambios en la iglesia. Esto de hoy es un testimonio de eso. Y ya las personas se están empoderando, los jóvenes están empoderándose con sus temas. Vamos a hacer, ya no hay que cogerlo y, ay, ¿cuándo se van a reunir? ¿Y qué van a hacer? No, ellos solitos ya están fluyendo en sus tareas, en sus cosas,
y eso es una bendición. Ahora, mire que esta María Magdalena o María de Betania, o esta persona que se acercó, se sometió y reconoció quién era Jesús. Y después, ¿qué sucede con ellos? Sirven con sus bienes. No es al revés. No alcanzamos la gente para que nos sirva o le sirva al Señor con lo que tienen. No, es algo que nace del corazón. Porque hay personas que no tienen recursos económicos, pero sirven de otra manera. Manejan el sonido, arreglan una cosa, pintan la iglesia, etcétera, etcétera, me ayudan. Yo comienzo a veces a pintar y ellos llegan y remiendan todo lo que yo hice mal y el poco de pintura que regué, todo eso, amados, esa es su forma de sembrar y de hacer bendición. Entonces tenemos que dar, no solamente económico, en nuestro servicio, en tantas cosas, ¿me entiendes? En los que son creativos. Amado, en las prédicas, usted se puede dar cuenta cuáles son las imágenes que hago yo y las que hacen los que saben de eso. A veces, por ejemplo, Claudia a veces me dice, pastor, ¿por qué no me preguntó a mí? Yo se lo hubiera dicho mejor, porque saben cómo son mis mamarrayos, pero ellos saben y tienen ese don que Dios les ha puesto y lo siembran con amor. Cada vez que ellos me hacen, en el mundo, profesionalmente, cada vez que me hacen un dibujito de esos, perdone que yo lo diga así, un dibujito de eso, yo no sé cuánto cobran por eso, Claudia. Ajá. Amén. Ay, Dios mío. Amén. Amén. Entonces, mira, tu don, tu creatividad, sembrada ahí. Y hay muchas cosas que todos tenemos y que podemos poner a bendecir y hacer de bendición. Amén. Entonces, esta mujer lo hizo. Ahora, tres características de esta mujer. Número 1, fue una mujer audaz, valiente. Siendo pecadora, entró en la casa de un fariseo. Mi hermano, eso era como no sé, como decir qué cosa, como decir un narcotraficante reconocido ir y meterse en la policía, así. Se sabe que lo van a capturar, que lo van a... Bueno, esta mujer, sabiendo de quién era de la casa y en los problemas que se podía meter, porque era reconocida como pecadora, fue y se metió en la casa del fariseo y se tiró a los pies de Jesús. Y ella ahí estaba superando los prejuicios, las barreras sociales que en esa época había, amados, y que de alguna manera a veces lo hay ahora. A veces nosotros mismos somos los que tenemos prejuicios. No, yo no voy a ir porque qué va a decir, qué va a pensar de mí, que no sé qué. A veces nosotros tenemos nuestros prejuicios. Pero era tanto el fuego, era tanto lo que había en el corazón de esta mujer que superó todo eso. Debe haber ese fuego en tu corazón suficientemente fuerte para superar vergüenza, penas, etcétera, etcétera. Mira, a Jesús no le dio vergüenza que lo colgaran en un madero desnudo por ti y por mí. La literatura y la pintura lo pintan ahí con un taparrabo. Amado, Jesús estaba en cuero, ahí en la cruz, desnudo. Y él estaba pensando, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros no queremos pasar ni una pena. Que no se enteren. Yo soy cristiano, pero no de los aleluyas. Yo soy cristiano, pero no... Y comenzamos todavía nos avergonzamos de eso. Y Jesús no se avergonzó de nosotros, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y ahí fue colgado en la cruz por nosotros. Otra cosa atrevida de esta mujer, se soltó el cabello. Eso no era permitido delante de los fariseos ni delante de los hombres. Cuando una mujer en Oriente se soltaba el pelo, era como si estuviera enamorando, seduciendo.
Eso no era permitido. Esta mujer se soltó el pelo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de secar y de limpiar los pies de Jesús. No le importó. Como yo pensaba en David, que cuando estaba el arca y la presencia del Señor, comenzó a danzar y no le dio vergüenza. Y la mujer sí, Dios mío, qué bochorno, David, tú un rey y danzando y se te ven hasta las posaderas, por no decir otra palabra. Y todo eso, Dios mío, qué vergüenza, tú dando brincos ahí, qué vergüenza. Pero a David no le importó eso. Y a esta mujer no le importó soltarse el cabello y tirarse a los pies de este hombre que reconocía quién era. Ahora, otro acto atrevido, siendo ella una pecadora, se atrevió a tocar el maestro. Mire que ahí enseguida le pasan la crítica a Jesús. Si fuera realmente un hombre de Dios, si fuera realmente un profeta, se daría cuenta quién es esa mujer. Y Jesús lo sabía. Y Jesús la recibió y Jesús no la apartó. Uy, no me toques, como algunos pastores que he visto yo. No me toques porque me contaminas, se me va la unción. Nada de eso. La tocó y dejó que la tocara. Y cuando hubo un episodio problemático, ¿se acuerda aquella mujer del flujo de sangre que lo tocó? Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo pensó, la va a repellar, la va a no sé qué cosa. No. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Quería saber, porque de mí había salido poder. Y quería saber quién era esa mujer tan atrevida, tan osada, tan valiente, que se atrevió a tocar el manto del Maestro y recibió su sanidad. Amados, necesitamos tener actos valientes si queremos ver milagros. No, bueno, si Dios quiere traer las personas, que las traigan, las mande por la puerta, por allá. Y Dios lo ha hecho en esta casa y en otros lugares donde hemos estado. Pero necesitamos gente valiente que se atreva a decir, mira, hoy voy a visitarte. Esta semana voy a visitar a todos los de esta cuadra y les voy a compartir el Señor. Y les voy a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. No importa después que digan que yo soy lo que sea. Necesitamos actos valientes para que el Evangelio avance y podamos ir a otro nivel en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento como iglesia. Ahora, también otra característica de esta mujer es una mujer en ese momento con una humildad insuperable. Imagínate, usa sus cabellos y sus lágrimas para limpiar los pies del Maestro. Y nosotros no queremos bajar la cabeza. Limpiar los pies implicaba bajar la cabeza hasta lo más bajo. Nosotros no queremos a veces bajar. No, yo no. Yo tenía una amiga que me decía, ella era cristiana, ella decía, sobre mi cabeza nada más los ganchos. Nada más. Ya no permitía que nadie quisiera imponérsele sobre mi cabeza, nada más los ganchos. Y en su vida yo vi como el Señor comenzó a romperle la pata, como dice uno, para que ella comenzara a bajar la cabeza, a soltar los ganchos. Exacto. Entonces a veces Dios hace eso, pero esta mujer, la verdad, la Biblia no lo dice, ni yo tengo que inventarme ni nada de eso, pero debió pasar algo en su vida que la llevaron a ser una revelación. Algo pasó en la vida de esta mujer que vino y no le importó tirarse a los pies de Jesús y hacer todo lo que estaba haciendo en un acto de humildad. En estos días me pasó algo. Yo he vivido momentos de mi vida en que Dios ha hecho eso. Pero en estos días, bueno, el acto más fue en el caso de Juan David. Cuando Juan David nació,
que les hemos contado que nació con neumonía. Y mi esposa, cuando nos enteramos del diagnóstico y que era grave la situación, Juan David nació y como a las 6 horas lo metieron en una UCI de neonatales y Milena salió con una expresión: bueno, si el Señor dispone de él, yo seguiré predicando aquí, esto no me va a detener. Y yo me la quedé: ¿cómo? Señor, yo he sido un hombre entrenado en guerra espiritual, en ayuno, y comencé: Señor, yo voy a reprender, y comienzo, y ayuno, y reprendí todo lo que yo sabía. Y entre yo más hacía cosas, Juan David se empeoraba. Hasta una mañana que yo venía bajando, o sea, él estaba, Milena o sea, Juan David nació en una ciudad que se llama La Vega. Haga de cuenta, Cartagena, y nosotros vivíamos acá en Turbaco. Entonces nosotros teníamos que bajar hasta la ciudad. Y yo iba bajando, o cuando yo iba a salir, estaba arreglando a Mateo para dejarlo en el colegio y de ahí salir a la clínica. Entonces Mateo me dijo: papi, ¿por qué tienes esa cara? Es por mi hermanito. Y se me aguaron los ojos y yo comencé a llorar, ¿no? Entonces Mateo me decía: papi, acuérdate, él es Juan David, el valiente, el guerrero, el que saca la espada. Y dice: Dios mío, yo quisiera tener la fe que tiene él, Señor. Y yo, 3 años y medio tenía a Mateo. Sí, papi, sí. Entonces, bueno, lo arreglé, lo dejé en la clínica, pero en el camino yo decía: Señor, no puedo más, no sé qué hacer, Señor, te entrego a mi hijo. Y en ese momento iba manejando y el Señor me dijo: ahora yo lo voy a levantar. Porque ¿qué hubiera pasado si yo me meto en el ayuno y comienzo y él se sana? ¿Qué hubiera dicho yo? Es que me metí en 2 días de ayuno. Por mi ayuno. Porque hice guerra espiritual. ¿Por qué? Porque yo. Ahí no. Ahí era necesario que yo dijera: Señor, no sé qué hacer. Hazlo. Un momento en que nos toca rendirnos delante del Señor. Cuando hemos hecho todo lo que podíamos y sabíamos, un momento en que hay que rendirse y decir: Señor, hazlo tú. No puedo. En estos días nos pasó algo, estábamos esperando que algo resultara y parecía que yo no me iban a dar nada o a hacer nada. Y hablando con Milena me dijo: mijo, si no es para nosotros, no es para nosotros. Dios siempre será proveedor. Sí, mi amor, vamos a creerle al Señor, y me desentiendo de tanta cosa. Ok. Esa declaración la hice a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y a las 7 me estaban llamando. Todo se resolvió, Pastor Francisco, para adelante. Yo dije: Señor, hay que rendirse. Y mira, el acto de rendirse, yo lo voy a mostrar en otra diapositiva. Los estudiosos dicen que es un acto de adoración. Nosotros no somos adoradores porque no sabemos rendirnos. Somos altivos. Estoy muy ocupado, Señor. Por ejemplo, yo necesito resolver algunas cosas. Ahorita me dice: Señor, primero tengo que ocuparme de esto. No, es al revés. Señor, yo vengo a tus pies. ¿Cómo resuelvo esto? Muéstrame, encamíname. Y el Señor va mostrándonos, y vamos dándole prioridad y Él va abriendo. Y la última característica de ella es una mujer generosa y agradecida. Usa un perfume de alabastro. En la antigüedad, cuando ese perfume, y es ahí donde conectan con Juan, dice un perfume costoso. El perfume más costoso no la metían en el armario, porque no existía. Lo cargaban. Entonces esta mujer, el perfume que guardó, que era para ocasiones especiales, el más valioso que tenía, lo derramó a los pies del Señor.
Y fíjate qué ocurrió. Siempre hay el que critica. Vea usted, ese perfume se pudo haber vendido y lo hubiéramos dado a los... Siempre va a haber eso, ¿cierto? Los que nos critican. Vea usted, ¿para qué se gasta esa plata en una nevera, ¿no? Bueno, va a haber voces que critiquen. ¿Y por qué compraron esa marca? ¿Y por qué siempre habrá? Ya en mis 30 y pico años de pastor lo he visto y lo he padecido. ¿Y para qué en ese lugar? ¿Y por qué? Siempre lo va a haber. Y cada vez que yo escucho cosas como esa, me acuerdo de esta porción. Siempre va a ser cuestionado. Pero ¿qué dijo Jesús también, sobre todo en Juan? Siempre, los pobres siempre, los necesitados siempre los van a tener. Pero yo no. Y este era un actuar profético y generoso. ¿Con quién? Con Jesús, con el Señor. Hay cosas que solo son para el Señor. No las hacemos ni para el pastor, ni para que nos vea. Es solo para el Señor. Es solo para Él. ¿Cierto? Entonces nosotros lo damos y lo hacemos para Él. Ahora, ese aceite, y ya con esto termino esta diapositiva, ese aceite o la unción es mencionado 20 veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Tenía una composición especial, no es el aceite que nosotros utilizamos. Tenía varios compuestos, bueno, ahora no los voy a mencionar, pero en el Antiguo Testamento los menciona, y cada uno de esos ¿cómo decirlo? Elementos nos habla de características. Por ejemplo, la canela. Usted sabe, la canela es una especia que fácilmente se quiebra. Esa es una característica de una persona que es ungida, que es apartada por Dios. Fácilmente se quiebra delante de Dios, que no se resiste, que Dios está hablando y sí, Señor, me va a doler, me va a incomodar, pero sí, Señor. Como dijo Jesús, un ungido, que dijo Él, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, mira todo lo que me va a tocar pasar. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es alguien que está hecho como la canela. La mirra también, que nos habla de cuidado, de perseverar, de que algo persevere, que dure, ¿cierto? Entonces necesitamos, esa unción era formada o se fabricaba. Ahora me regaló una publicidad pagada, por ahí me regaló Juan hoy un perfume, Juan Cantillo, ese lo hace él. Es como la misma cosa, es como, bueno, tú sabes cómo se mezclan todo ese poco de químicos para que al final dé el olor que uno quiere, ¿cierto? Que es agradable, ¿cierto? Entonces, y hay uno de esos elementos que le ponen a los perfumes, que es para que dure, porque si no tú coges el perfume, te lo echas rico, y cuando vuelves a hacer así, ya no huele nada. Hay un químico para eso, para que dure. Eso hacía la mirra, ¿cierto? Para que el perfume de esa época durara. Pero eso nos habla de que lo que nosotros somos no es algo de un momento. Aleluya, gloria a Dios, sí, yo voy. Y cuando salimos allá, se nos pasó la brincadera y la fe. La unción es para que permanezcamos, para que duremos en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Facilita que en los momentos difíciles podamos seguir siendo los mismos. Entonces, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, cuando la unción está sobre nosotros, nosotros tenemos una facilidad, una disposición que no tiene todo el mundo. Como el odre. El odre, cuando se unge, del que estamos hablando, es flexible, es fácil de manejar. Tu vida, cuando es ungida, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tu vida es fácil de manejar por Dios. Pero cuando no está ungido, usted resiste. Mire, que da una plata para... No, Señor, la nevera en mi casa que está dando problemas, voy a dar para la nevera. Señor, entonces me resisto.
¿Me entiendes? Pero cuando es algo de Dios, cuando es la unción de Dios, yo entiendo, Señor, estás hablando. Y amado, yo te voy a contar un testimonio y no quiero que esto sea como, que Dios no guarde, de que sea o se sienta como una manipulación. En la casa pasada, en la otra sede, cuando estábamos allá, un día, bueno, en el chat de los pastores de la organización, uno que está cerca de Medellín, se metieron los ladrones y le robaron el equipo de sonido. Y yo sentí en mi corazón ofrenda para su equipo. Entonces yo le pregunté, él es apellido Córdoba, yo le dije, Pastor Córdoba, ¿cómo le podemos ayudar? Y yo, bueno, orando para que Dios, y le dije, bueno, no, pero ¿cómo podemos ofrendar? Y él mandó, por el interno me mandó un número de cuenta. Y cuando yo iba a sembrar esa plata, cuando yo le iba a depositar, yo oí la voz de Dios que me dijo, ese es tu seguro. Ese es mi seguro. Nosotros enviamos la ofrenda. Amados, el sábado, que era el ensayo de alabanza, cuando llegamos a la iglesia en la noche, la iglesia estaba apagada. Ahí en toda esa cuadra todos tenían luz, menos nosotros. ¿Y qué dije yo? Ándale, nos cortaron la luz. No, uno de los que estaba con nosotros, no me acuerdo quién era, se asomó al contador y se dio cuenta que en el contador habían cortado la luz. ¿Por qué cortaron la luz? Porque eso era lo que alimentaba las cámaras de seguridad. En otras palabras, y la cámara de seguridad la voltearon. La cámara estaba así y la pusieron así. O sea, realmente se quería meter en él. Y cuando comenzamos a investigar, en esa época Juan David y Mateo estudiaban en el colegio del frente, el Ignacio del Valle. Y yo fui a hacer algo al colegio y me ha dicho la directora, oiga, Pastor Francisco, el otro día, tal día, las alarmas de su iglesia estaban disparadas. Y cuando yo calculé, era ese día. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? ¿Y sabe lo sorprendente? Que nuestra iglesia no tenía alarma. ¿Cuál fue la alarma que ellos escucharon y de pronto los ladrones escucharon y se fueron? Son ellos. Después nos enteramos que había un ladrón que se había metido en todas esas casas. La única donde no se había metido era en la iglesia. Y como que ese día tomaron la decisión y lo primero fue cortaron la luz para que las cámaras se apagaran y poder meterse. Pero sonaron las alarmas. Alma del cielo, porque nosotros no teníamos alarma. Claro, yo me quedé callado y dije, sí, verdad. ¿Cuál alarma? ¿Cuál alarma? Pero Dios, y me acordé de la palabra, ¿se acuerda? Lo que yo le dije, cuando yo ofrendé, ese es tu seguro. Y yo entendí eso. Entonces, amados, la unción, el fluir, el ser sensibles a lo que Dios dice, nos permite fluir en el lenguaje y en el actuar de Dios. Ahora, la unción o el aceite es repetitivo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice a los discípulos, les dice, unge a los enfermos y los sanarán. Y en Santiago, en el capítulo 5, 14, dice que le diga a los ancianos que ungan a los enfermos con aceite para que sanen. O sea, el aceite es utilizado también como símbolo y como una declaración de sanidad. Ahora, vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento los elementos del aceite que se utilizaba, fíjense lo que me llamó la atención porque, bueno, Kimberly tampoco lo sabía, pero Kimberly leyó un versículo donde habla de dos tipos de aceite. El aceite para iluminar y el otro aceite que era para ungir. Hay dos tipos de aceite, ¿cierto? Lógicamente, la composición es diferente. Cuando es para ungir, tiene una composición especial. Desafortunadamente, bueno, eso es un símbolo.
pero desafortunadamente en mi caminar como cristiano a veces hay gente que ve negocio en todo. Entonces he visto que venden el aceite verdadero, el ungido, el que tiene exactamente los... y eso lo vuelve un negocio. Qué tristeza. Es un símbolo, es una declaración de fe. Eso no depende del aceite y de lo que contenga. Depende de Dios y de la fe con que hacemos ese acto profético. Amén. ¿Con qué unjo yo? Yo unjo con aceite Johnson. ¿Y por qué utilizo el aceite Johnson? Porque a veces la gente queda con la mala sensación, se siente empegotado y huele. Pero el ideal, el que se utiliza para los odres, es el aceite de oliva. Que hoy en día, naturalmente, sabemos de todas las bendiciones que tiene el aceite de oliva. Pero si yo te echo eso aquí en la cabeza, ¿cómo queda oliendo todo el día? Entonces, uno utiliza aceite Johnson, ¿me entiendes? El efecto no es igual o diferente, porque todo depende del Señor. Entonces, la Biblia nos manda a ungir. Y finalmente, en el capítulo 25, nos habla del aceite como esa provisión que tenemos que tener para mantener nuestras lámparas encendidas. Pero fíjate, lo que leyó Kimberly, el aceite para iluminar y el aceite para ungir. Aquí están hablando de cuál aceite, el aceite para iluminar, el que está en el capítulo 25. Y el otro es el aceite para ungir. Las dos cosas, la revelación y la unción, la necesitamos en nuestra vida. Amén. Entonces, bueno, quiero dejar ahí, pero quiero desafiarte en el día de hoy. En el día de hoy, ¿cómo está tu vida en cuanto al aceite? ¿Sientes que estás atrancado? Si se depositara un vino nuevo en tu vida, vas a reventar, o de pronto estás reventado porque precisamente Dios trajo un vino nuevo y tú todavía eras un odre viejo. Necesitas ser restaurado y necesitas ser sanado. El aceite nos habla de eso, de restauración y de cambio. Pero quiero decirte algo. Hoy, como el primer domingo de cada mes, tenemos lo que llamamos la Santa Cena, que recordamos lo que Jesús nos enseñó, que partiéramos el pan y el vino. Que partiéramos el pan y el vino. Y sabes una cosa, el pan nos habla de quebrantamiento. Y el vino de ese depósito, de ese líquido que se depositaba en los odres. ¿Sabes? Simbólico, tiene que ver algo con lo que Dios está haciendo con nosotros. Tal vez tú eres de esos que Dios está quebrantando. Otra cosa, el vino y el aceite se utilizaban para sanar las heridas. ¿Tienes una herida en tu corazón? Necesitas de la unción del Espíritu Santo que venga y sane tu corazón. Y el vino, como tiene alcohol, el alcohol también limpia, sana heridas. Las heridas eran lavadas con vino y se les ponía aceite para que fueran sanas. Y tal vez esa herida que tú tienes, esa predisposición, esa barrera, todo eso que a veces de pronto está en nuestra vida, necesita precisamente ser lavado con vino y que venga la unción para ser sanada esa herida en nuestro corazón. Y vamos hoy a pedirle perdón al Señor, porque la cena nos habla de eso, de reconciliación. Antes de tomar el pan y el vino, ¿qué necesitas? Arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados y reconocer que eso que Jesús hizo en la cruz me limpió y perdonó mis culpas. Yo quisiera invitarte a que vamos a ponernos todos en pie y que tú pudieras hacer eso, decirle ahí en tus palabras: Señor, perdóname, soy un pecador. Vengo a reconciliarme contigo, Señor. Díselo en tus palabras. Perdona mis pecados.
Y que tu unción venga sobre mi vida, Señor, para sanar, para liberar. En el nombre de Jesús. Me arrepiento de todo pecado. Y hoy tomo la decisión, Señor, de tomar la cena libre de pecado, libre de culpa. En el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también.